tiempo hablando, cuando se acaso aprobamos segundo punto. Yo creo que sabéis todos los compañeros que se luchó por reclamar que los procesos de contratación que estaban haciendo en Podemos no eran justos, no eran legales y tal. Entonces, unos cuantos compañeros redactamos una exposición de motivos del desacuerdo que nos llevaba sobre los procesos y las cosas que no veíamos bien y lo enviamos a garantías estatal y autonómica. Parece ser que garantías estatal se las transmitió también autonómico y el autonómico ha beneficiado ya la resolución. Que la he puesto, no sé si la habéis visto, en el WhatsApp y en el Telegram también del Girón, para que lo veáis. Y garantías nos da la razón. Que los procesos están mal hechos, que ha habido nepotismo, que se ha metido, resumiendo, no lo dice así evidentemente, esto es un resumen a diciendo mis palabras, han metido a sus amigos, a las personas que ellos han querido y les combina, porque Garantías no tiene potestad para deshacer el proceso, a que los procesos siguientes sean igualitarios. Yo creo que con esto, con esta resolución, cuando alguien te dice que el señor que está ahí arriba ha hecho nepotismo y ha metido a dedo, que hemos estado exigiendo tanto al PP y al PSOE que se vayan por responsabilidad política, yo creo que ahora a nuestro secretario general de Valencia, que es el que inició este proceso y el que ha dejado que estas cosas se produzcan, que sean chapuceros y que haya habido toda esta corrupción dentro del proceso, yo creo que ahora hay que exigir las responsabilidades políticas y que este señor se vaya. Considero que hay que pedir responsabilidades políticas. Para mí tendría que dimitir, porque una persona que ha dejado hacer esta serie de cosas, hay más, porque es esta. Pero yo empezaría a estudiar ahora los presupuestos, porque yo tengo muchas dudas sobre los presupuestos, muchísimas. Y creo que hay que estudiar los presupuestos, igual que hemos hecho con los procesos de selección, si hay irregularidades que no nos aclaran, igual que pasó con los procesos de selección, y creo que no está por la labor de aclararlos, porque Garantías emite un juicio, pero le han pedido, porque lo veréis si lo leéis, le pidieron y le solicitaron al Consejo Ciudadano de Valencia que les adjuntara las documentaciones y no se las daban, no les ayudaban en que hicieran su trabajo. Eso quiere decir que algo que tenían que buscar, hay oscurantismo, hay pocas ganas de hacer transparencia. Entonces, no creo que esto sea algo de porque hemos estado los que estamos aquí, porque en el hemos tenido la cara por hacerlo, y yo creo que tenemos que hacer otro Podemos. No podemos ser igual que los del PP, callar y mirar para otro lado y dejar que los de arriba hagan lo mismo. No podemos ser igual. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo me refiero a Montiel, porque un señor. Claro, yo creo que hay que empezar a asignar responsabilidades políticas, no sé si cómo, un minuto, que no vamos a hacer el resto. Yo pienso que sí, que hay que pensar en asignar responsabilidades políticas, y lo que también hay que hacer sería los presupuestos, hacer el mismo trabajo y se base, y hay base legal para negociar garantías. En cuanto a contratación, el proceso tiene que acabar en garantías porque no tenemos recursos para poder hacer ante los tribunales judiciales, ¿vale? El tema de economismo es diferente. Si vas a garantías, porque nos va a dar razón, será poder recurrir en el tribunal de cuentas. Porque ellos están sometidos al tribunal de cuentas. Yo que sepa, Garantía tiene más bien muchas críticas de todo. Un momentito. El compañero Jesús Valera está expulsado de Podemos por la Comisión de Garantía. Entonces, yo solicito que no pueda asistir a una asamblea de Podemos, porque si es alguien que está expulsado de Garantía, no debe de participar en las asambleas de Podemos. A ver, ¿tú puedes argumentar realmente eso o demostrarlo? Sabes que yo las competencias de Garantía no las llevo en el bolsillo, pero tú sabes perfectamente que estás expulsado por tu actividad en Paiconta.
yo no tengo por qué dar más. ¿vale? Actividades no importa cuáles. Jesús, tú lo sabes y yo lo sé. Que tú no quieras cumplir la sentencia que emitió el Comité de Garantías es un problema tuyo. No puedes participar en A ver, ahí lo que pasó, mira, que le- no, espérate. A mí no me importa lo que pasó, ni me importa si consideras que la sentencia de garantías es justa o no. Vale. El caso es que hay un dictamen de garantías en el que dice que estás expulsado. Vale, lo tienes ahí. Te lo vuelvo a repetir. Vale, pues No, entonces ya está. pero sí que sé que estás expulsado. Vale, pero esa es tu opinión. No, ¿te atreves a negarlo? Vale, yo te estoy diciendo que sí, que a mí hasta los momentos, ¿vale? Lo que ha pasado es un rumor de Telegram, ¿vale? Por gente corrupta dentro de la organización, que lo sabes muy bien, y que se está depurando. No, yo no sé que dentro de mi organización haya gente corrupta. Bueno, te lo digo yo, así como tú opinas lo mismo de mí, te lo digo yo. Y espero que si hay gente corrupta dentro de Podemos y tú lo sabes, los denuncies como mínimo a la Comisión de Garantías. ¿Vale? Es que se ha denunciado muchísimo y se está replanteando. De hecho, en la última se habló bastante de la deficiencia de la Comisión de Garantía y de las artimañas que se están utilizando para no proceder efectivamente en contra de los entes corruptos que están dentro de la organización. No entiendo. Tenemos un orden del día. Claro, de una hora del día. Porque aquí tiene la compañera un dictamen de la Comisión de Garantías que se ha producido en el plazo de 2 meses, un mes, y no es precisamente muy halagüeño por Pues yo te el digo, Consejo Ciudadano yo de estuve el sábado enamorada, o Y el nadie domingo, te- el domingo, y el nadie te domingo. dijo nada. Nadie me dijo nada y además, Pues te parece muy mal. y además se estuvo hablando bastante de la Comisión de Garantía. Me parece muy mal que no te dijera nadie nada. Bueno. Lo hablaré en la Háblalo. Y supéralo también. Supéralo. Es un círculo que es un orden del día, no sé si es ¿vale? Es que no tengo ni idea de qué ha pasado. Bueno, yo tampoco me he acabo de enterar de que... Lo digo, bueno, yo estaba hablando de la sentencia que ha tenido García, no sé si alguien nos habéis perdido por ahí o no. Estaba hablando de la sentencia que ha dado García sobre las contrataciones y que creo que hay que continuar viendo responsabilidades políticas y que estas responsabilidades políticas no queden en el Consejo Ciudadano. Quiero decir, creo que la responsabilidad no son de las personas que puede perfectamente ver que contrataron, que participaron en no hacer bien el proceso y en incurrir en una serie de irregularidades que se remarcan en el planteamiento. Creo que la responsabilidad principal es el secretario general, que es el que promueve el proceso, el que da el visto bueno a ese proceso y el que está de acuerdo con cómo se hace ese proceso. Creo que el responsable político de que no se haya hecho bien todo esto y que se sigan haciendo mal las cosas es el señor Montiel. Y entonces hay que exigirle la responsabilidad política que tiene Montiel, entiendo yo. Entonces, yo creo que Garantías nos dice, como nos ha dicho, que es correcto todo lo que hemos hecho, pues ahora lo que tendremos que hacer es exigir que al señor Montiel esa responsabilidad política a través de una carta del círculo, a través, quiero decir, una carta trabajada, estudiándolo, basándonos en lo que es los reglamentos internos. Había, se explicaba, además por una clasificación de puntos, más o menos cada persona ocupaba el puesto, los puntos que son. Que en un primer momento es cuando la mesa ves que todo esto, si no suma los minutos, como no llega. Entonces, ahora es que todo eso que allí no se iba para nada. No es que haya dicho que no sirva para nada. Ha dicho O sea, que no sirve para nada. Podríamos colocarlo de otra manera porque... En dos filas, ¿no? En masa, en dos filas, en dos círculos. Quitar alguna cosa, porque hay muchos sitios Todo el mundo de pie, va. Vamos a hacer 2 kilos de mesas. 2 kilos de mesas. Vale. es que los de allí no se enteran nada. Claro. Pues todas Pues sí, esto por lo menos. completamente libre, completamente objetivo,
con un sistema de puntuación y demás, entiendo que todo eso al final era un poco un maquillaje. Entiendo por lo que comentas que ha dicho, entiendo que Sí, claro, porque evidentemente pone de manifiesto el Comité de Garantía las malas prácticas que se han hecho para terminar cogiendo a las personas que se querían. Es decir, que incluso dentro de las puntuaciones que se han hecho estaban dibujadas también ciertas perfiles, se hacían pruebas que no estaban programadas para que entraran gente que queremos. Es decir, ¿ustedes seguras te puede parecer que el proceso es un proceso normal? Porque si alguien puntúa y parece transparente, la cuestión es que pueden puntuar de forma transparente eligiendo las puntuaciones que quieren hacer. Baje la música, por favor. Ya, Un poquitín. de acuerdo, sí. No, bájalo, no, cariño. Si quieres todo más fuerte y bailaremos. Sí, claro. Bueno, es que eso, el caso es que la Comisión de Garantías, que ahí está, lo podéis leer, por no podérsela leer ahora, explica un poco las incoherencias que ha habido dentro del proceso, ratifica lo que ha podido ver porque no le han ayudado, o sea, no le han enviado toda la documentación que ha pedido, pero a través de lo que ha tenido acceso y de lo que ha podido constatar, pues dice que hay una serie de anomalías que han dejado claro que el proceso no es limpio, que el proceso no es abierto y que no precisas más porque no puedes. Con lo cual, esto ya, digamos que lo puedes también imaginar, ¿no? Entonces, lo que queréis es que seguir pidiendo estas responsabilidades políticas y además tendríamos que seguir trabajando en el tema de presupuestos desde el punto de vista. Ahora, en este tema ya pedir responsabilidades y en el otro tema seguir trabajando en presupuestos. Porque yo tengo una clara idea de que esos presupuestos no se han hecho de una manera muy profesional. Por lo menos si son los que nos han mandado. A lo mejor resulta que no son los que nos han mandado, pero lo que se ha corrido a través de la red que nos lo han mandado desde la Secretaría General de Organización y como nos han dicho que se han elaborado. ¿Es lo que enviasteis por correo? Sí. Lo que enviasteis por correo no era un presupuesto. Bueno, Yo no he visto nunca un presupuesto en el que digan mil por aquí, mil por allá. sí. Yo eso no. Claro, pero yo creo que con esos documentos son los que a nosotros nos han mandado. Entonces con eso tenemos que trabajar. Yo empezaría a hacer un grupo de trabajo para mirar cómo se han elaborado y para pedir explicación. Ya se ha hecho, no sé si habéis visto, porque también enviamos un correo de un compañero, de Juan Cebolla, que hacía unas estimaciones de lo que él había pensado. Un trabajo, él ha sido secretario de Finanzas de Podemos Valencia, que dimitió, y luego ha hecho una serie de apuntes sobre cómo se han estado elaborando estos presupuestos y las cosas que no parecían que estaban bien, y también os los hemos remitido. Y entonces yo tengo muy serias dudas porque además lo que ha trabajado el amigo Juan Cebolla, compañero, que nos lo ha enviado, me hace dudar todavía más sobre los presupuestos. Yo ya tenía muchas dudas, ahora me hace dudar mucho más. Entonces, como creo que esto es bastante serio porque nos afecta a todos, ¿sabes? Deberíamos exigir explicaciones y transparencia sobre esto. Porque si se contrata mal, si hay nepotismo, si además manejamos los presupuestos como queremos, ¿en qué nos diferenciamos? ¿Para qué hemos luchado? ¿Qué estamos haciendo aquí? Yo creo que debería tomar nota de esto. ¿Alguien está tomando? Sí, esto es el acta. ¿Con eso es algo suficiente? Vale, pues Si alguien quiere tomar... yo sí que escribiría porque y remitiría puntos por correo a la gente para que la gente que tenga alguna idea sobre al respecto de la elaboración de presupuestos o de los gastos, de la rendición de cuentas, lo pueda, digamos, podemos trabajar colaborativamente con esto. Todos creo yo. El papel de los presupuestos lo tenéis todos. Se envió un correo en el que había una carta de un PDF de una persona de presupuestos, De la Secretaría de una mujer, no me recuerdo el nombre, Sonia Salvador. en el que se ponía, pero de una manera muy sucinta. Yo al menos lo vi, lo comenté a Rosa, a mí me pareció muy inconcreto. Es decir, para locales 3.000 euros. Pues, a ver, ¿qué tal gastado el año pasado?
¿en qué te piensas gastar esos 3.000 euros? Porque pues, presupuestar 3.000 euros en un abstracto no parece... Que no digo que esté mal, no estoy diciendo que sea incorrecto, sino que me parece muy inconcreto. Los presupuestos creo que se hacen de otra manera, igual no se puede hacer de otra manera, pero bueno, en principio lo que sí que deberíamos, creo, es poder verlos todos y poder ver, opinar sobre cómo pensamos que deberían ser. Sí, y además... Quien tenga conocimiento al respecto. Pedir los legales. No, yo solo quiero decir que se ha abierto un Telegram oficial de la Secretaría de Organización y Finanzas, en la que estoy yo como enlace de Círculo Activo, y hay 70 y algo. No sé si eso está muerto, pero se supone que eso es para que los círculos tengamos vía directa con ellos. Pues no sé si yo de entrada en la Secretaría de Organización podríamos enviar la sentencia, o sea, la sentencia no, perdón, el dictamen de garantía, diciéndole que quién va a asumir la responsabilidad política. ¿No? ¿Para qué? ¿No? En el Telegram a la Secretaría de Organización, porque se ha abierto, ha dicho Alicia. Claro, yo estoy ahí como enlace de este círculo, de lo que este círculo. ¿Puedo hablar del tema ese? Sí. Es que hoy me ha llamado Noelia Olivares, que es una de las personas contratadas de organización. ¿Vale? Entonces, yo le he preguntado, que le he dicho que no entendía cómo en un Telegram que se supone que es de organización, faltamos los responsables de organización municipal. Porque bajo mi punto de vista eso es puentear completamente al órgano que tienes justo abajo. O sea, es decir, el autonómico puede perfectamente hacerlo. El municipio donde no haya consejos ciudadanos, porque los hay, y solamente hay un círculo, o incluso hay en algunos en los que únicamente hay un secretario general solo por el número de inscritos, que yo entendía que tenía su sentido y que lo comprendía. Pero que ciudades como Valencia o como incluso Alicante, que en este momento Alicante tiene ya 8 círculos territoriales, que no entendía cómo se dejaba completamente aparte la organización municipal cuando siempre a nivel de campañas se han basado todas las campañas en organización municipal, cómo se nos deja aparte. Y entonces me ha reconocido que es un fallo que se tratará en la próxima reunión de organización, que se tratará simplemente, no sé que se tenga en cuenta ni nada, pero le ha comentado que sí, que ya lo veía que era un fallo. Es ella la que ha abierto ese Telegram, y entonces en ese Telegram lo que se pretende es que cuando ellos quieran hacer algún tipo de acción, eso se transmita a través de ese Telegram. Y yo considero que eso es un error, porque si hay acciones que se tienen que plantear en la ciudad de Valencia, el Consejo Autonómico no nos puede ningunear, o sea, es decir, su canal de comunicación es el CCM, porque si no el CCM sobra. Si en los nuevos documentos organizativos se decide que el CCM sobra, no tengo nada que decir. Lo votamos, lo aprobamos y sobramos, ¿vale? Pero mientras estén los documentos en vigor que tenemos organizativos, yo entiendo que es responsabilidad del CCM las actividades que hagan los círculos territoriales de sus ciudades. Y eso es lo que le he transmitido. Le he dicho que lo tratarán y que lo dirán. O sea, eso es cuando ellos quieren hacer una acción, yo lo que hacen es que pasan la información a través del Telegram. Por lo tanto, tú te puedes enterar de acciones que se vayan a hacer en Valencia ciudad de las que yo no tenga ni idea, como era la creación del Telegram que se ha hecho. Para que nos demos cuenta de a qué nivel estamos trabajando. Pero en el momento que el círculo se quedó validado, activado, fue directamente a Echenique, organización. Sí. Y allí pedían una persona responsable, no pidieron nadie del CCM, el responsable es el que nos enteramos de pura casualidad de este círculo, o sea, que nos enteramos de pura casualidad. Entonces, en ese momento es cuando se cargaron a CCM. Pero sin embargo, Rosa, esa labor que tú acabas de decir, no la hizo el CCM ni la hicieron los círculos. La hizo el Consejo Ciudadano Municipal de Valencia. O sea, es decir, ese trabajo no lo hizo nadie del autonómico. Nosotros preparamos ese trabajo que se envió al autonómico, y el autonómico lo único que hizo fue tocar el botoncito que dijo activado. Previamente el trabajo. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Que tengo que trabajar bajo tus normas y con lo que tú dices, pero luego me ninguneas, porque para mí es un ninguneo. ¿En el que tú puedes mandar la información en el que hay feedback?
Telegram. Es un Telegram, no es un canal. Pues de todas maneras, en un momento dado no estaría mal, porque ese Telegram se supone que va directamente a la secretaria de organización. Pues la administradora es Pilar Zurilla. Fina Zurilla, Claro. la otra contratada de organización. Bien, pues me parece que estaría muy bien que sea uno, no digo que sea ese, sino que sea uno de los sitios donde se aparezca el dictamen de garantías y diciendo, o sea, y la carta que hagamos en el círculo pidiendo responsabilidades políticas. Es decir, si alguien va a asumir esas responsabilidades políticas, pues puede ser en ese Telegram, yo lo subiría a todos los Telegram. Yo haría un documento, le enviaría por correo, Sí, por seguir el cauce orgánico, a la Secretaría de Organización. sí. Pese a todo, para que tenga conocimiento el resto de círculos de un determinado momento, haya gente que se pueda sumar a ese documento, lo puede poner a la Claro, por eso te quiero decir. Se puede hacer de esa manera. También nos podemos ver en el Telegram. Sí, bueno, pero... Ojos que no ven, corazón que no llora. Ya, pero No se entiende de qué estamos. Pero en principio yo creo que está bien estar ahí porque lo podemos usar como un canal de, ¿sabes? Tanto para... ¿Cuánta gente hay? 70 y algo, porque es de la Pero provincia. esos son los círculos de cada... Pues esos son los mismos que están en Comarca y en todos los sitios. Yo creo que se reproducen como los hongos. Como está todavía en el punto de... Sí, pero bueno, yo creo que lo primero habría que redactar el documento, lo vamos trabajando, yo estoy leyéndolo, estamos empezando a trabajar un poco sobre cómo hacer luego eso, a lo mejor un documento, un recurso, un planteamiento de responsabilidades políticas. Cuando lo tengamos lo paso para que lo podáis ver y lo podamos validar, si os parece bien, y bueno, vamos trabajando así en los ratos que tenemos libres. ¿Bien? De todas formas, a nivel informativo y para cualquier cosa que tengáis que presentar en garantías, aunque tú lo mandes a garantías estatal no tramita nada. Lo único que hace es que lo reenvía a la comunidad autónoma que corresponde. Nosotros es que lo enviamos a los dos para evitarnos el envío y el reenvío. Vale, ellos lo que hacen es que todo lo que llega a estatal lo reenvían a la comisión que corresponde. Esa comisión hace el dictamen que considera oportuno. Luego, las personas lo que pueden hacer es recurrir, y entonces ya sí que se recurre a estatal. Pero la primera instancia, aunque tú lo mandes a estatal, ese correo lo rebota. De todas maneras, yo he de reconocer que como no me fiaba de garantías de aquí, de la comunidad, fue una, porque como nos contaron tantos rollos, como que esto era el diablo y además estaba, pues lo dijimos, política. ¿Por qué tenemos en garantías aquí en la Comunidad Valenciana? Estoy verdaderamente estoy feliz, de verdad, de que hayan respuestas así, de que hayan respuestas rápido, bastante concreto. Para mí... El problema no es la comisión de garantías, el problema es coordinación. ¿Vale? Porque, o sea, pero nosotros estamos bajo y si nos llega la idea de uno, del otro, garantía no funciona, son 4 enchufados, no sé qué, no sé cuánto, no funciona. ¿Sabes? Yo sí que hablé con una y le dije, vamos a ver, pero si no funciona, ¿por qué lo vamos a mandar? Y el cabo se ofendió muchísimo. ¿Sabes? Entonces yo dije, bueno, vamos a mandarlo. Lo mandamos desde un bar, con todos los pantallazos, con todo. Y lo mandamos. Y la respuesta de verdad ha sido, con lo cual, cada cosa que tengamos lo podemos mandar a garantía. Yo creo que hay que emplearlo, hay que darle el valor que tiene que tener. Que sea seria. Está para Hombre, eso. claro que sea seria. Sí, claro. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Echenique el otro día en la Pechina. Es decir, garantías debe ser independiente, debe funcionar de forma independiente, pero no se le puede dar todo el trabajo a garantías. Creo que tiene que haber mediación. Hay cosas que a través de la mediación se podrían solucionar y se podrían arreglar. Eso también es verdad, ¿sabes? Y no hay una mediación. Habría que dotar de medios y de medios económicos para que exista mediación. Bueno, dicho esto, yo creo que el reto el objetivo que tendríamos que marcar es conseguir un grupo de trabajo para presupuestos. Para empezar a estudiar los presupuestos. El trabajo que tenemos que seguir con la reclamación de recursos humanos ya lo tenemos claro, y yo creo que ahora hay que empezar a ver los presupuestos, cómo están hechos y cómo están. Los presupuestos del PCV de la Comunidad Valenciana, de nuestro secretario de urbanismo, para toda Valencia, claro. Digamos, Podemos Valencia
serían los presupuestos de Podemos Valencia como partido político. En qué se están los recursos, dónde están yendo, qué se está haciendo. ¿Eh? Los presupuestos de votación del partido. Lo que el partido de la Ciudad de Valencia se gasta. No, perdona, de la ciudad de Valencia no. No, del país, del país valenciano. De la Comunidad Valenciana. De la Comunidad Valenciana. Sí, no, sí. Porque hay una serie de dinero que está llegando ya, o sea, entre el dinero que tienen que dar las administraciones por haber ganado, por tener una serie de consejeros, una serie de tal, más el dinero que llega de los concejales que tienen que lo tienen que donar, una parte por el Diputados se refiere, de los excedentes. de los cargos públicos. Está claro. Entonces ese dinero, a la hora de gestionarlo, entonces hay una serie de presupuestos y entonces ese presupuesto que nos han pasado pues no nos parece muy claro, muy transparente. Hay un presupuesto hecho. Hay un presupuesto hecho, entonces no parece muy claro, hemos pedido Por la varias secretaría, veces. supongo que será por la secretaría correspondiente Eso es. de la organización Eso es. de Antonio Montiel. Eso es, sí. ¿Eh? Eso es, sí. Entonces vendrá, digamos, comprado por alguien o propuesto por alguien y tal. Sí, eso es. Entonces, ahora, ese documento, pues no nos ha parecido que corresponda, o sea, que hay bastantes puntos que son un No poco me ha llegado. oscuros. No lo puedo tiene. opinar sobre él. Bueno, pues a ver si conseguimos que todo el mundo, porque lo hemos mandado varias veces, pero no sé por qué, ni a todo el mundo le llegan todos, nos llegan distintos, pero a mí me han llegado todos. Pero de todas maneras se puede seguir enviando. Vamos a volver a enviarla de nuevo, vamos a enviar Sí, pero Si se puede hacer un correo intentando poner toda la documentación que haya. Y ese correo, digamos, para quien quiera apuntarse al grupo de trabajo, que por WhatsApp o lo que sea, lo diga, y partiendo de un Si os parece, va toda la documentación. claro, si os parece bien en el WhatsApp, buscando eso, No, yo creo que a lo mejor un correo electrónico. Hay mucha gente que no tenga correo electrónico. no todo el mundo yo creo que tiene. Yo creo que mejor los documentos se ven mejor en Claro, los documentos sí que vayan al correo electrónico. Lo que me refería es que ponerse eso en el WhatsApp cuando comienza el grupo de trabajo para que la gente se pueda ir apuntando. Por si alguno de los que no han venido quieren apuntarse al grupo de trabajo, ponerlo en un WhatsApp cuando empiece el grupo de trabajo de presupuestos y a ver quiénes apuntan para hacer ese grupo de trabajo. Y eso luego... Sí, sí, no, pero sí. Sí, luego enviar enviar un email tocho con toda la documentación, etcétera. Avancemos en el orden del día. Exacto. Digo que avancemos en el orden del día. Sí. Vamos al punto 3 ya. Un poco de silencio. Punto 3. A ver, punto 3. Alberto nos va a hacer un pequeño resumen de cómo vio el acto de Chenique organizado por el CPV sin contar con nadie más en un plan así. Y que se retrasó. Yo hice un resumen que se lo envié por correo electrónico a los de Gandía y lo tengo escrito. Si queréis escucharlo, lo escucháis y si no, pues pasamos. Tampoco hay que ponerse así. Véngale, ¿eh? Dele, caballero. Mira, esto está dirigido a Ángel, que es el secretario de ¿cómo se llama? De Gandía. De Podemos Gandía. El evento se inició a las 13:30 con intervención de Antonio Montiel y otra persona de la estructura orgánica de Podemos, secretaria de organización de la Comunidad de Valencia, Silvia, creo que se llama. Sonia Salvador. Bueno, nada, eso lo corrijo. Sonia Salvador creo que se llama. Bueno, previamente durante se había reunido con cuadros de Podemos, esta es la opinión mía, lo que no se contó de esta forma. La verdad es que no se contó de esta forma. Yo estaba a la puerta y veía pasar a gente que subía directamente a la parte de arriba y que tenían una reunión.
Los que no asistieron a esta reunión entramos ordenadamente siguiendo las instrucciones de un grupo organizador. Se nos entregó a cada uno una tarjeta para preguntar sobre cualquier cuestión a Pablo Echenique y él se comprometió a contestar. Dado que había más tarjetas que minutos para contestarlas, creo que la periodista que se encargaba del acto tomó unas pocas y fueron las que contestó y comentó Pablo Echenique. Creo recordar que se trataba de 1. Falta de recursos económicos de los círculos para poder realizar funciones. 2. Posibilidad de cuotas para los militantes, una vez constituido el partido político. Capacidad de todos los militantes de enviar propuestas a Vistalegre, 2, las cuales van a ser estudiadas por los equipos que redactarán las que lleguen a lo que es. Va. 4. La mejora de la comunicación de los militantes con los órganos de la dirección estatal. 5. 2 tarjetas elaboradas por los asistentes trataron de temas de feminismo y su falta de más apoyo desde la dirección estatal, quizá también desde la Comunidad Valenciana. O sea, ¿verdad? Algunas más que no puedo recordar. Y ahí se acabó toda la información que vamos, yo no tomé nota ni nada de esto, ni grabé, ni hice nada, sino lo que pude medianamente acordarme y resumirlo a este compañero. Está muy bien, Javier. Ahí lo tenéis. Si queréis alguno, me dejáis el correo electrónico y os lo digo. Porque ya lo tengo escrito. Coger y meter en el archivo y marcarlo no me cuesta nada. Bajo mi punto de vista, la intervención de Pablo Echenique se quedó muy deslucida, dada la desorganización que hubo en todo momento de un acto que pienso que debería de ser muchísimo más relevante, sobre todo de cara a los que nos consideramos como base. Creo que fue bastante irrespetuoso, no por el acto en sí, sino por la cantidad y la posición y la situación geográfica del encuentro. Creo que era un encuentro lo suficientemente importante como para que hubiera cabido muchísima más gente. Por lo tanto, la organización diseñó una estrategia, creo que muy mal determinada, para poder acceder a ese local, que no sé quién determinó que fuera ese local. Cuando, en principio, si tenemos un local como es La Morada, podría haber sido, a lo mejor, pienso que a lo mejor más económico, haber habido más capacidad para albergar a más gente y o haber buscado alguna otra alternativa de situación. Hay otro tipo de foros, no sé, hay pabellones de la Fuente San Luis o... Hay otro local ahí grande. Bueno, es igual, es que es igual. O sea, yo no sé a consecuencia de qué y por qué se limitó el aforo de esa asamblea o de esa reunión. Es que ya no sé cómo se eran 140, los cuales casi 80 eran periodistas, yo creo que del finalismo, la otra, todos estos. Y periodistas, para gente como este círculo, no sé cuánto podríamos estar, pero... ¿Y de contenido político? Y de contenido político, bien, dice, pero no flota, como decía Gila. Vamos a ver, a mí se me quedó corta la intervención de él. O sea, realmente se dijeron muchas cosas, se propusieron algunas cosas, pero nada en concreto. Nada en concreto es decir, no, vamos por aquí, vamos hacia esto y vamos a conseguir esto. La organización de los eventos que se tienen que hacer por parte de los círculos que somos nosotros, no se quedó claro, ni para mi corto entender, cuál es la conexión que tenemos con respecto a arriba, a Madrid. Entonces,
en principio ya somos pocos y mal avenidos, más o menos, en cuanto a lo que es organización interna del propio círculo, que no podemos estar aquí con música, con teléfonos, con no sé cuántos, y no tenemos una infraestructura base, que eso para mí es fundamental, porque no podemos ni desarrollar las cosas como las deberíamos de desarrollar a nivel escrito, a nivel, no sé, algo más serio, como lo tienen los señores del Partido Popular, por ejemplo. Pero bueno, la cuestión está que no podemos seguir así. No podemos seguir así con esta falta de infraestructura. Que es cuestión de tiempo y de planificar las cosas, y la organización se puede hacer siempre y cuando nos pongamos de acuerdo y tengamos los objetivos claros y las fechas a ejecutar, las diferentes reuniones, asambleas o como queramos llamarlo, para determinar un local en condiciones. Es que es lo mínimo que necesitamos. Para el círculo? No, para el círculo. Ah, es que me he perdido ya con lo del No, es que lo es que parte de esa infraestructura la deberíamos de poder deberíamos de poder utilizar. No sé si es la morada o qué. Si quieres ahora hablamos de ese tema. A ver, pero vamos a seguir con el Echenique. ¿Terminas con el Sí, y bueno, y lo de Echenique y el resto, pues no sé, me hubiera gustado haber preguntado más cosas de los papeles, y no sé qué se ha hecho con esos papeles. Si sirven para algo las cuestiones que pusimos en esa cuartilla, ¿no? Pero bueno, bien, vale. En principio, pues vamos para adelante. ¿Os atasteis los cordones? ¿Os atasteis los cordones? Bueno, yo es que como no tengo cordones... ¿Condones? ¿Has dicho condones? No, que más... Perdón, Alberto. Respecto al uso de la morada, Yo la tenía pedida, pero no tengo ningún problema. respecto al uso de la morada, bueno, yo también. Que no te veo. Respecto al uso de la morada, la puede usar cualquier círculo, cualquier asociación, vinculada o no a Podemos, no hay ningún problema. En la página web hay un formulario que hay que rellenar, lógicamente, para no ir allí que esté ocupado. O sea, es una forma de reservar el espacio, ¿vale? Entonces, si por ejemplo aquí ya decidimos la fecha de la próxima asamblea o una charla que se quiera organizar, no hay ningún problema. Se pide y el espacio, si está libre, se cede. Inconveniente, sacas la actividad del círculo de Algirós, ¿vale? Pero no, o sea, es un problema que lo tendremos que asumir como tal, ¿vale? Pero no porque la morada no esté aquí hay algún problema, ¿eh? Se puede usar siempre. Incluso si alguno o alguna pertenece a una asociación y en un determinado momento dice, oye, pues tenemos que hacer una reunión, vamos a hacerla allí, no hay ningún problema. A la web, el formulario, si no se aclara por Telegram, simplemente Lola pasa el formulario, copio el formulario y ya está, ¿vale? No hay ningún problema. Respecto a lo de Echenique, yo cuando vi que se hacía el acto en la piscina, pensé que se hacía porque ahí hay una sala que tiene 320 personas de aforo. Entonces yo pensé que se iba allí por el aforo, porque la morada tiene 200 personas de aforo. Y yo pensé que era por eso, porque la morada es gratuita, o sea que si tú vas y haces un acto, no se va a cobrar por ese acto, por prestar el espacio. Lógicamente muchísimo menos el que viene a ser que no se le va a poner la mano para que nos dé la limosna, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo pensé que se pagaba una sala, pensé que se pagaba una sala porque se necesitaba algo más grande. La sorpresa fue, yo estaba fuera, yo estaba de vacaciones, cuando me dijeron que había sido en la sala que tiene de capacidad 140 personas, con toda la parafernalia que llevan, no solo Echenique, que llevan todos detrás, que llevan al de redes, al de prensa, al de no sé qué, al de no sé cuántos. Este Echenique lleva un equipo de 10 o 12 personas detrás de él. No lo llevo también. Pero luego te coges esas 10 o 12 personas, más la gente del CCV y periodistas, y significa que de 140 te quedas con una aforo de 100. Y no quiero ser exagerada, menos. Tiene la gripe
y no ha podido venir, como solo se dirige a mí, porque es la jefa de la América, no ha podido venir. Todos, la ha recibido, todo el círculo ha recibido la propuesta de Gustavo, porque se ha juntado, todo el mundo la tiene y la ha leído. Está la propuesta también de Daniel y... Pero leo. La propuesta de Daniel, que la han mandado directamente allí, sí ha llegado, y la propuesta de Javier, que también. Conjunta del círculo no ha habido ninguna, una porque no ha habido tiempo, y porque ha sido todo muy corrido, no ha habido tiempo. Entonces cada uno ha hecho propuesta por propuesta. Si alguien la quiere comentar, la propuesta que ha hecho, porque el círculo está abierto. Daniel, y si no... No, si yo quieres, hice la una propuesta mandamos muy concreta de organización mínima. Pensaba que tienen que tener como mínimo 3 funciones y decirle no, y contestarme. Si no es mala idea, pero que el círculo es como está. Además he intentado que sean medio folio, no os vais a cansar leyendo. Pues el documento organizativo no es medio folio. ¿No? Es un tochete. ¿Algo más o pasamos del punto? Pasamos del punto. Punto siguiente. Sí. Punto siguiente, Rosa. Debate sobre lo que debe ser. Vale, esa era una propuesta mía, porque después de mucho tiempo en Podemos, a mí todavía me queda no sé responder cuando vienen los nuevos a qué se dedica el círculo, pero me gustaría que cada uno reflexionara, porque hasta ahora el círculo se ha dedicado a ser voceros, porque estábamos en campaña electoral, nos venían las consignas, pegábamos carteles, nos reuníamos y ya está. Del círculo que se pertenece a Giros, yo creo que no, en el barrio lo conocen solamente cuando salimos a las mesas, pero ahora que ya no vamos a salir en 2 años, no nos conoce nadie. Si tenemos que salir dentro de 2 años, como no tenemos contacto con el resto de la población de este barrio, no sabemos quiénes son, ni si hay parados, si hay desahuciados, es que no lo sabemos. Nosotros estamos ignorantes, por lo menos yo. Yo soy ignorante de lo que pasa en este barrio. No tengo ni idea si la gente tiene la renta alta, si la tiene baja, si hay parados, si los problemas en los colegios. No tengo ni idea. O sea, ¿por qué? Porque la política nos viene desde arriba y como no tenemos una política concreta ni de sanidad, ni de educacional, ni de económica, pues no lo sabemos discutir. ¿Qué nos pasa? Que nos discutimos como señor Linda. Lo que dice Linda el viernes por la noche, pues en el bar con el café se lo decimos al vecino. O Pablo Iglesias se ha peleado con no sé cuánto, que muy bien que se peleen, que es un problema. Pero el problema de aquí es que hay gente desahuciada, hay gente que no trabaja. Porque les vamos a pedir el voto dentro de 2 años. A mí se me mata la madre de vuelta. ¿Yo qué hago otra vez? ¿Le digo que Pablo Iglesias es el mejor? ¿Que va a trabajar para nosotros? Yo creo que ya hemos hecho mesas, hemos hecho mercados, hemos contado muchísimas cosas de Podemos, nos hemos inventado muchísimas cosas. Es hora de que el círculo, a mí me gustaría saber a cada uno qué es lo que piensa del círculo, a qué se va a dedicar, qué vamos a hacer en el círculo, o para qué sirve un círculo. Si yo no pido, a ver, como no hay organización, no sé quién pide la palabra. Yo como soy de las primeras que llegaron, yo también, pues claro, se los dirigís a mí, pero yo no tengo especialmente... Yo he leído los papeles de los círculos, así como los documentos éticos, documentos no sé qué, documentos tal, en origen. Eso es de hace bastante tiempo. No sé si se ha modificado o no. El círculo, en principio, tal y como lo entendí en ese escrito, es algo abierto. O sea, no es puede venir cualquiera sin pertenecer a ¿cómo se llama? A Podemos y de otras organizaciones. Es algo que sirve para conversar, establecer, digamos, opiniones, crear opiniones. Lo manejaba alguien de su la persona que daba
la palabra y tal, siempre debía de ser de Podemos. Claro, evidentemente es una idea original de Podemos y había que tener un control para que aquello no fuese, digamos, no se fuese de la mano. En Podemos puede cualquiera presentar una determinada cuestión. Por ejemplo, yo vine aquí y en su momento os pedí, por ejemplo, el tema, reclamar de nuevo el apoyo para el caso, el tema de Gürtel. Yo hice un trabajo y dije, oye, os lo puedo contar. No he tenido resonancia, nadie ha querido enterarse, no se ha debatido y por lo tanto, digamos, pues ha caído en saco roto. En atarse los cordones y tal, hay un documento que precisamente se lo he pasado a ti, donde viene una serie de preguntas y a lo que puede dedicarse un círculo, porque está muy abierto. Es que para captar gente, para que venga gente aquí, pues por ejemplo, las bombonas de butano. Las bombonas de butano, yo me he dado cuenta de que muchas veces las devuelves y pesan, tienen 13,6 kilos, unas se vacían cuando las colocas en las estufas y otras no se de esto y pierdes 3 o 4 kilos de combustible. Bueno, pues se pueden poner inclinadas, teniendo cuidado de que no se rompa la no sé qué. O sea, puede ser una zona para atraer gente de información sobre determinadas actuaciones. También se puede... si se puede, es un verbo. Se puede establecer, pues, mediante un escrito de 10 líneas que lo presente una determinada persona. Y dice, oye, mételo en el orden del día y vamos a hablar, por ejemplo, de la justicia. Yo entiendo que, salvo determinados jueces, se hace más política en la vía judicial, en lo que se llama administración de justicia, que claro, se puede discutir sobre las instituciones del Consejo General Popular, se puede discutir sobre el Consejo General Judicial, temas para coger y debatir. O sea que para ti el círculo es un lugar, un foro de debate. Un foro de debate y de... Si hay 3, 3, si hay 4, 4 y 5, 5. Si no hay nadie, pues lo hago sola. Es venir aquí y coger y decir, oye, pronúnciate sobre esto. Yo una de las cosas que me gustaría conocer de cada uno de las innumerables personas que no intervienen aquí, pues es su opinión de lo que ha pasado, digamos, entre Pablo Iglesias y esto. Oye, pues comentar, pero digamos... ¿tú tienes información? Porque yo solamente la tengo de la tele. Sí, igual que yo. Entonces, igual que yo. Igual que yo, pero la opinión de cada persona, pues... yo no la tengo, yo la tengo de la tele. Simplemente es opinión, no es... Porque la política no es ni tan siquiera, digamos, una confrontación, es, digamos, un comentario. ¿Nos beneficia el tema ese o no nos beneficia? Pues cada uno opinará lo que sea y es respetable su opinión. O sea que sería como un Telegram. Donde todo el mundo habla y dice lo que le parece. Pues hombre, limitándolo a 2 minutos para no estar aquí toda la noche, pues sí, pues mira, oye, habla de esto y condénsalo en 2 minutos o una cosa de esta, pero todos, participativamente, todos. Bueno, vamos a ver una ronda, a ver qué nos gusta más opinión. Oye, es una opinión.
vamos dando, y vamos hablando 2 minutos. Yo entiendo que los círculos es una idea original muy interesante. A mí me gustaría saber la opinión de cada uno para que Vale, pues vamos a Alejandro y vamos a... Vale. Yo sigo sin verse. Levanta el ánimo. Para debatir, Para debatir, como ha dicho, se trae una propuesta, se debate. No, yo pienso que no. Yo pienso que los círculos tienen que valer para ayudar a la ciudadanía. Para ver los problemas, centrarlos y ayudarlos. Esa es mi opinión. ¿El barrio? Sí, claro. Lo que entiendo es que es una pregunta difícil porque, como todo, hay círculos y círculos. Entonces, en este círculo somos los que somos, cada uno, como todo, tenemos nuestras tareas, tenemos nuestros quehaceres, entonces no se puede decir vamos a ver, un decálogo de un círculo tiene que hacer esto y esto. Hasta ahora yo creo que para los que somos, el tiempo que tenemos y lo que podemos dedicarle, hemos hecho lo que hemos podido. Hemos hecho talleres, hemos hecho charlas que personalmente si no las hubiéramos hecho nosotros, no las hubiera hecho. Entonces yo creo que esa tarea un poco formativa, aunque solo sea para nosotros, para el círculo, ya me parece que está bien y que se tiene que seguir haciendo. Que se pueda hacer más, conocer a asociaciones del barrio y todo eso, probablemente. Tenemos el tiempo, tenemos la gente para hacerlo, es lo que no lo sé yo. Entonces eso, un poco lo que un ciclo tiene que hacer es lo que puede hacer la gente del círculo. De momento, en este círculo lo que mejor hemos podido hacer ha sido las charlas informativas, ese tipo de cosas. Personalmente, bueno, sin contar eso, sin contar la... Y en la calle, y que compartir por la noche, a las 12 de la noche. La cena con los indios también, la cenita esa. Pero bueno, básicamente desde mi punto de vista, yo lo que más es una tarea de momento, siendo la gente que somos y con el tiempo que podemos dedicarle, formativa, aún reconociendo que solo nos llega a nosotros, a la gente, que llega más cerca. Voy a dar un poco mi opinión. Yo estoy muy de acuerdo con él. Más que nada, a ver, yo no sé lo que es un círculo, pero yo sé que yo estoy aquí para aprender, porque yo llevo en Podemos menos de un año y yo no tenía ni idea de política. Cuando me metí a Podemos yo había palabras que no sabía ni lo que era y meterme y llevo en el círculo hace 5 meses o así y no sé para qué sirve, pero yo veo mucho carácter formativo y a mí me está muy bien. Bueno, pues yo coincido mucho con Gemma y con Gabriel. Para mí, el círculo evidentemente tiene un carácter deliberativo, así tiene que ser, de debate, en el que podamos exponer distintas formas de ver las cosas, pero creo que también nos hemos perdido el tema fiscalizador. Y dicho en el buen sentido de la palabra, que no siempre fiscalizar es malo, ni muchísimo menos. A mí me ha sorprendido hoy enterarme por prensa que se ha firmado una ampliación del Pacto del Botánico. Entonces a mí me gustaría, o sea, que puede que sea fenomenal, o sea, que no estoy diciendo que sea bueno o que sea malo, pero a mí sí que me gustaría, por un lado, que nuestro Consejo Autonómico, antes de firmar, nos enviase, porque creo que todos tenemos una opinión, o sea, aunque no tengamos una formación política súper brillante, tenemos una opinión y merecemos ser escuchados, porque cuando llegan las elecciones, como muy bien dice Rosa, que se encarga de recordarlo, somos los voceros del partido. Entonces, a mí me gustaría que se nos tuviese en cuenta durante también, y que esa propuesta se hubiese lanzado a los círculos de decir, vamos a firmar esto, ¿qué pensáis? ¿Os gusta? ¿Estáis de acuerdo? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Incluso si ahora ya que se ha firmado, estaría también muy bien que no nos tengamos que enterar por la prensa y que vayamos hoy buscando noticias
sobre aquellos que han firmado nuestros dirigentes, porque esa no es la forma que tenemos de actuar. Entonces, cuando me refiero a fiscalizar, me refiero a eso, no decir, oye, las cosas así no se están haciendo bien, tenemos que cambiar el rumbo, tenemos que enterar, la información tiene que fluir, no tenemos el por qué enterarnos por la prensa. Y luego, evidentemente, tener contacto con el barrio. Y creo que nos hemos olvidado, en general, de una cosa muy importante, es que somos círculos municipalistas. O sea, estamos en un municipio y nuestra prioridad tiene que ser la política municipal. Evidentemente, a mí, que Pablo Iglesias y Íñigo Errejón se dediquen a tirarse la piedrecita el uno al otro, pienso que lo hacen muy mal, porque están sentados el uno al lado del otro. Si tienes diferencias, háblalas. O sea, si yo tengo una diferencia con Gemma, pues no es la que lo hablemos, o que no, que nos pongamos a discutir mediante un tweet o Telegram. Si estamos aquí, ¿por qué no nos hablamos? O sea, que yo haría la reflexión esa respecto a Pablo Iglesias y Íñigo Errejón, porque nosotros no lo entendemos, muchos de la gente que estamos metidos en Podemos, la gente que no está metida en Podemos, aún me entiende menos, y eso crea una imagen muy mala. Seguimos. Sí. Me has preguntado cómo acaba. Luego más y vuelves. Bueno, pues yo lo primero de todo es conocer a otras personas que a lo mejor he conocido. Si no hubiese sido por el círculo, yo no hubiese conocido. Es la primera. Después, el círculo para mí tiene que adaptarse o estudiar las dificultades que tenga el barrio, que sobre todo, e intentar apoyar a las asociaciones de vecinos y juntas aquí para llevarlos adelante. Porque todos estos problemas hay muchos problemas. Después, intentar conectar con todos los círculos del distrito para las ideas que tengamos hacerlas llevar a la parte de arriba. No que la parte de arriba de esto no la impongan a nosotros, sino nosotros hacerlo llevar arriba. Eso es simple. Más fácil. Sobre todo los problemas que se tengan en el barrio, o sea, en el distrito, intentar ayudar, primero conocerlos y después intentar ayudar a la gente. De esa manera nosotros iríamos a la gente y estarían más a nosotros, porque sabéis que podría entender una manera de llevarlo adelante. Paso siempre. Sí coincido con Gaby de que se ha hecho bastante en el círculo, las charlas, una buena manera de dar a conocer, pero también haya falta más cosas que yo también soy un poco presidente del barrio, quizás proponer actividades para darnos a conocer, no solamente cuando hay campaña, vamos a conocer también, hasta ahora creo que no nos conoce mucha gente, realmente estamos aquí en el público, estamos en un sitio y hablamos. Vamos a conocer del barrio y darnos a conocer para intentar dar más a conocer los problemas que hay, que la gente se consciente y que los conozca porque damos esa información también. Además, es proponer más actividades que podamos hacer para poder llevar a cabo. Yo coincido con lo que dice Lola. Aparte de eso, habría que fomentar para intercambiar con nuestros cocineros. Voy a intentar no repetirme las cosas. Yo creo que fundamentalmente también se tiene que dividir como en dos partes. Tiene que ser un círculo efectivo a nivel organizativo, porque se necesita pues una organización, enlaces para comunicarnos a nivel estatal, a nivel autonómico y demás, que es una parte que debe ser en el círculo. Por ejemplo, analizar todas esas demandas, lo que decía Lola, de por qué no nos hemos enterado de que se firmaba un papel orgánico, tener un poco un departamento de organización, por decirlo así, donde se pueda exigir que envíen notas de prensa previas a los medios, o por lo menos las mismas que envían a los medios para no acceder al autonómico y enterarnos de que se ha firmado un papel orgánico como todo el mundo. Entonces creo que hay una parte que no todo el mundo tampoco está dispuesta a participar en esta parte, pero es necesario. Entonces un poco los que sí que podemos estar dispuestos a involucrarnos en esa parte más organizativa.
formativa y una segunda parte mucho más formativa, como comentaban los compañeros, y es necesario ahora actuar desde el municipio y en este caso desde el barrio. Hay que conocer un poco la población, porque al final actuamos para la gente, no solo para reunirnos nosotros y debatir las cosas. Entonces es necesario que el barrio sepa que estamos aquí, donde crear aunque sea un correo y empezar poco a poco un correo o algún sitio donde cada ciudadano mande las demandas que tiene o la problemática que tiene, para así nosotros hacer una radiografía un poco de la población que vive en el barrio y la gente que realmente no quiere estar, porque hay gente que no se quiere involucrar a nivel organizativo, no quiere estar todos los meses viniendo a una asamblea a estar 2 horas y debatir sobre cuestiones a lo mejor organizativas que otros sí que estamos dispuestos a hacer. Hay gente que simplemente tiene un problema y quiere decir, ¿qué hago? ¿Dónde voy con esto? Entonces que nosotros sepamos y podamos canalizar esa demanda pues a través de un correo y demás, o ir informando a los barrios, a los colegios públicos de los barrios, poner carteles en los talones de los colegios públicos, por ejemplo, con una dirección de correo, un poco quiénes somos y ofreciendo que se puede canalizar estas demandas para que luego con el aparato organizativo un poco esas demandas se vaya canalizando y podamos pedir realmente lo que hace falta. Entonces un poco esas dos cosas, luego también talleres de formación que es primordial, entonces un poco esas dos partes creo que tienen que ser fundamentales y luego ya espacio de debate, hay mucha gente que tiene muchas ganas de debatir y de hablar, que está muy bien, entonces también se pueden organizar diversos espacios de debate. Ahora me toca a mí. Yo estoy de acuerdo. El círculo para mí debería ser 2 partes. Una parte organizativa, en la cual se podrían ocupar personas que tienen el tiempo más limitado. Eso desde casa, por internet, se pone de verdad a hacer muchísimas cosas. Ahí entraría aquellas personas que tienen el tiempo más limitado. Otras que tenemos más tiempo, otras que tienen un poquito más de tiempo que las primeras, deberían hacer un sistema organizativo, saber qué es el barrio, cuántos habitantes hay, a qué se dedican, hacer un poquito, solamente aunque sean datos sacados de internet, quiénes somos, cuántos colegios hay, cuántos parados hay. Todas esas cosas hay que pedirlas al ayuntamiento. ¿Por qué? Porque esto es municipal, no le vamos a pedir a Pablo Iglesias saber los parados que hay aquí dentro. Aquí hay parados, aquí hay gente que no vive ni con 400 euros, aquí hay gente en el umbral de la pobreza. Yo no lo sé, si hay o no hay, yo no lo sé. Entonces, todas estas cosas se puede hacer otra comisión de gente que quiera hacer eso, y que incluso, mira si Rodrigo pida una subvención para hacer una encuesta global de este barrio, saber qué hay. Es innovador, nadie sabe, ni en salud, ni en nadie sabe qué pasa en este barrio, porque es muy distinto vivir en Xúquer que vivir entonces, eso interesa a la salud, porque no es lo mismo un gitano que vive por allí, uno que tiene 400 euros, a uno que tiene 2.500 euros. Su salud es importante, come peor, vive peor, está más angustiado y gasta más productos sanitarios, más pastillas. Entonces, todas esas cosas en el barrio no las podíamos dividir un poco y hacerlo. Y luego está la parte organizativa, que muy bien, yo veo muy bien que, por ejemplo, Gaby, que tiene menos, él sí que se puede ocupar de esas cosas, que son 10 minutos en su casa, no hace falta hacer deberíamos ya dividirnos en comisiones o en algo, deberíamos empezar a trabajar un poco. Y ya que me toca a mí, yo propongo, ya que tengo la palabra, propongo que este viernes no, por ejemplo, el viernes que viene, los que tengan parados en sus casas, hijos, primos, abuelos, tíos, el que sea, el que esté parado, el que no encuentre trabajo, que nos reunamos un viernes en la calle Yecla, porque todos hemos estado en empresas, sabemos muchísimo de todo, sabemos muchísimo, hemos sido ejecutivos de algunas empresas, sabemos un poco de todo. Vamos a ver qué se puede hacer en este barrio. ¿Cuántos parados amigos nuestros del círculo, hijos del círculo, tenemos? Del propio círculo, del parados. Empecemos por el núcleo pequeñito. Una vez que los contabilicemos y sepamos cuántos somos, qué están dispuestos a hacer esos parados para salir del paro, vamos a ayudarles. Estamos en empresas, hemos sido
yo que sé, ejecutivos de empresas, sabemos montar todo esto. No sabemos montar una cooperativa. O sea, que el señor estuvo conmigo viendo cosas. Es bonito, ¿eh? Es bonito cómo nos apoyarían también desde fuera a hacer una cooperativa. ¿Eh? Pero se tienen que lanzar. Los que están parados tienen que lanzarse. Los tenemos que conocer. Si conocemos un núcleo, conoceremos 2 calles, 3 calles, 7 calles. Y nos ayudaremos. Entonces yo propongo un día que vayamos todos a la calle Yecla, que es nuestro local, un viernes por la tarde, pero no solamente a los padres, Manolo, quiero ver a los hijos. Quiero ver a esos hijos que están parados. Porque a mí vi a este señor de rojo y me dio, es que estoy deprimido. Y, coño, un tío discípulo que está deprimido, con algo de trabajo. A mí de verdad me llamó muchísimo me tocó la fibra más que lo que dijo el amigo y el otro y el de la moto, ¿me entiendes? Pero primero para eso habría que buscar qué organización de trabajo se puede. Bueno, primero hay que ver cuántos parados tenemos. ¿Qué saben hacer? No, aquí, perdona, aquí, en este círculo. Hermanos, primos, hijos. Está lleno de parados. Bueno, perdona. Está lleno. Si hay niños que se quedan en el recreo a la hora de comer al comedor porque no pagan los padres, no pagan la cuota del comedor y los niños están sin comer. Y sí que lo sabemos, no digas que no lo sabemos. Que si tú lo sabes, y yo lo sé, que hay niños que están en un puto colegio. ¿Dónde está? ¿Qué colegio es? Todos. En casi todos hay niños. No, perdona, dime un colegio. En el barrio La Comba, por ejemplo, que son personas. Perdona. En el colegio del barrio La Comba, muchos niños están sin comer. Yo soy muy limitada. Por ejemplo, y aquí también. No, decirme un colegio. Aquí, de mañana, vamos a hablar, que a ver qué pasa en ese colegio. Pero de un pozo. Pero si lo sabemos todos, que hay niños que se quedan sin. Yo lo sé, coño. Yo lo sé. Pues mala conciencia la tuya que no hace nada. Yo he ido al colegio, o sea, llevar lo que dijo, porque era recreo. Yo llevaba y había niños que estaban sin comer. Ahora, no lo sabemos, que no queremos saberlo. Que no queremos saberlo, pero sí que hay miseria en esta Valencia. Podría ser un camino el escribir detalladamente. La verdad, lo que tú dices ahora aquí, yo soy ajeno. A ver, habla más fuerte. Que no lo sabe. Que no lo sabes, soy ajeno a eso. Ah, ¿no lo sabes? No, entonces, ¿no? ¿O no lo queremos saber? Si coges, no, yo sí que lo quiero saber. Si coges y pones una relación donde se dan esos casos, pues ya formaremos, digamos, alguien que se pueda interesar y actuar de alguna forma o preocuparnos por ello. Vamos, pero yo es que eso no lo conocía. Pero, ¿no se lo cree? Pero, o sea, las palabras en su justa medida y proporcionadas. Quedan 2 detrás de mí, Bueno, nada, lo que tiene a hablar el último es que después de oír tantas cosas, a uno ya no le queda nada. Tampoco sabe por esas. No, lo que quiero decir es que sí, aquí se pueden muchas cosas que están muy bien, pero que hay que ser conscientes de las limitaciones que tenemos y que no todos tenemos todo el tiempo del mundo para hacer cosas, trabajamos por las mañanas y demás, ¿no? Entonces hay muchas cosas de aquí que son muy bonitas y que están muy bien, pero que no se van a poder hacer. Entonces, yo me quedaría con unas cosas fundamentales. Todo está muy bien y todo se puede hacer, ¿no? Pero yo me quedaría, por ejemplo, con lo de la formación, que es lo que es un poco hasta ahora, que en fin, se pueden hacer charlas, se pueden de cara al público que no es el que Podemos. Y luego otra labor fundamental también es la del foro de debate, que yo creo que es muy importante, que yo creo que en un principio los círculos están para eso, para ser lugares de reunión críticos con tu propio partido, con la política del país y la política municipal, y fiscalizar a tu propio partido en lo que creas que está mal y debatir sobre política y proponer cosas, proponer cosas para que se pongan en práctica y para que se pongan en práctica. Vamos, me he centrado en estas dos porque creo que son
relativamente fáciles de hacer, no requieren demasiado esfuerzo, pero por supuesto que me parece muy importante todo lo que hay de municipalismo. Pues te vuelven el mío. No, pero ahora tengo que leerlo. Oye, luego me lo pases a mí. A ver, es que ella el lunes me pidió que escribiéramos, nos pidió a todos los que estábamos en la preparatoria, que escribiéramos esto. Entonces yo escribí, ¿vale? Y lo habéis hecho prácticamente todo. Lo de contar las anotaciones de los restos lo anoté. Y yo creo que nos falta una cosa. Porque estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Y además recuerdo cuando vino Rejón a la Morada, que dijo que no todo el mundo estaba para todo, y que había gente que estaba para a lo mejor no le interesaba la política municipal, pero a lo mejor él se lo pasaba muy bien discutiendo de Rejón y Pablo Iglesias, y que teníamos, y yo creo que eso se resume en una cosa fundamental: tenemos que pasárnoslo bien, compañeros. Tenemos que disfrutar de esto, porque si no vamos a disfrutar de esto, esto se va a bien. Disfrutar de esto es ser un poco más lúdico, en general, tomarlo como, más que nada porque si no, al final esto, venir una vez al mes a tornarnos por la verdad, al final acabaremos sin de este tipo de temas, estadística de manejo de información, ¿no? Pues intentaré elaborar los temas. Digamos, poner los pies en el suelo. Lo que no se puede decir, y a mí me parece muy bien lo de las cenas. Me parece algo parecido hacíamos antes, Miguel y yo antes estábamos en el frente cívico. Algo parecido hacíamos, quedábamos todos los martes, además en este bar, un día éramos 3, otro día éramos 6, pero sin orden del día ni nada. Quedábamos y armamos el frente cívico de Algiros éramos 6, era como la vida de Brian. El frente de liberación de Urquén. Pero oye, hubo momentos que llegamos a ser 12 personas, ¿no? Pero a la vez era formativo. Pasémonos lo que digamos de lo que se disfrutemos, intentamos disfrutar. Nos vemos una vez al mes y una semana antes para hacer un orden del día, que es machacón. ¿Qué proponemos? ¿Y qué hacemos? ¿Y ahora qué ponemos? Pues si un día de esos, en lugar de convocar una asamblea, convocamos una y no pasaría nada. Porque es que nos vienen un ciclo en el cual, incluso por mucho que discutamos de política, incluso cuando pase Vista Alegre, ya podemos discutir de política, las bases políticas estarán determinadas en unos documentos, las otras bases organizativas estarán metidas en unos documentos. ¿Vista Alegre? Sí. Hay autobuses, ¿no? Que estaban comentando. Que luego si preguntas... que hay luego si preguntas. Si alguien pregunta... Si me voy aquí, ya lo vi en el eje de... Venga, va. Si os parece, también podríamos fijar la fecha de la próxima asamblea, y lo que se puede hacer en la próxima asamblea es después cenar. Quiero decir, sí, o bien lo hacemos en la Morada, o bien lo hacemos en alguna parte. Si se hace en la Morada mejor, porque bueno, cada uno se puede llevar su bocadillo y algo de la gente. ¿Cómo que no? Pero si tienes ahí el metro. Claro. ¿Que la Morada qué? Porque nos quejamos de que no tenemos sitio. La Morada es un sitio valenciano, es muy grande. Si tenemos el sitio, no lo aprovechamos. Soy uno que no voy. Una vez fui y me pegaron la bronca todos los coches que habían detrás. Por poco me matan. O se juntan varios en un taxi. Podemos proponer pero hacerla en el Mendy, avisar a Matías. Ok, también. Seguimos haciéndolo de cada mes. ¿Uno? El sitio árabe que hay al lado de la calle Yecla, ahí se come al andaluz. Así es, Se come. sí. Todo depende de los presupuestos, hay gente para... El 7 de febrero. Es miércoles también, es el segundo, pero y si no el 1. Bueno, ¿alguien va a venir un viernes con los parados de este círculo? ¿A qué hora viernes?
Los viernes tenemos el local de 6 a 10. Hombre, vamos todos, obligados. Quiero ver a los parados, no a los abuelos. Parados, ¿cuántos quieres? ¿Cuántos Yo, quieres? lo que hay en este círculo. Y demos una vuelta por los colegios y pidieron niños que se quedan en el recreo allí sentaditos sin comer. Tú antes has dicho una cosa que está muy bien. Quiero ver a tu hija, quiero ver a tus hijos, que están parados. Quiero ver al señor que está parado. Entonces, se Yo podría no crear conozco una nada más que está cooperativa si se parado. pudiera. Oye, Rosa, mira, empezar por crear una cooperativa, seguro lo ideal para toda esa gente. Vamos a ir, pero quiero ver a los parados, no quiero ver a los abuelos. Y te da a ti cuando tú le estás ofreciendo, oye, si vienes en esta cooperativa tendrás puesto. Pero si no, hombre, hay una buchita, se va a comer. No. tiene que ver con esa La gente. cooperativa lo hacen los parados, no yo. Entonces los parados tendrán que enterarse. ¿Ellos qué van a hacer? ¿Cómo van a hacer ellos una cooperativa? No te preocupes. Si no se conocen ni entre ellos. Eso. Pues vamos a que se conozcan. Eso somos nosotros que Claro, tenías que fomentarlo y organizarlo y aprenderlo. Pero vamos a que nos conozcamos un viernes. Vale, pues vamos. Vamos a ver qué Que te presente a mi hijo que está 5 años sin trabajar y no quiere trabajar porque no ha trabajado con tiraron de A lo mejor conoce a su hijo y a aquel y al otro y está por Pero trabajar. el chico a lo mejor no quiere venir, pero... Pues no quiere venir, a lo mejor no quiere trabajar. Claro, es el voluntario. ¿Por qué no? El voluntario. Tú primeramente creas la asociación y después en la ley. Pues no. Yo no lo he propuesto así. Bueno, ya lo hablaremos. Yo no lo he propuesto así. Pues proponlo tú como te parezca, Juan. Yo no lo he propuesto así. Bueno, vamos a hacer de qué manera se podrían crear Yo he cooperativas propuesto en de Valencia, los que parados. tenemos un equipo muy bueno en el ayuntamiento, de Generalitat y en todos esos sitios, coño. O para que hemos ido a pedir el voto, para que estén allí sentados allí, o para pedirles que llegue. Yo no entiendo. ¿O no? ¿Pero qué tendrá que ver? Lo que no tiene nada que ver, entonces para que están allí sentados. Hay que moverlos. Para que el que vea la televisión diga está va. Joder. Bueno, No, si os parece bien, yo lo pondré en el WhatsApp. El Lo que ha que dicho quiera esta venir, mujer que antes que sin venga. enterarse ella ya le han puesto No. detalle. Vamos a ver. O más, Es que tengo dos el contactos. comentario. Un señor que estaba en una multinacional. Si quieres que nos movemos, nos Que lo han movemos. tirado lo tiraron de la multinacional y han montado una cooperativa. Y el viernes ya lo veremos aquí, ya te contaré. Ponemos fecha el 8 puede que El 7 es miércoles, 8 es jueves. El 7 no sé si tenemos Ah, no, es verdad, es verdad. Es verdad, el 8, pero... Sí. Y los precios también. A mí ahora me da igual lo que te Yo prefiero el 8, pero yo lo que pasa es que es verdad que es mover en la regla siempre el primer miércoles de cada mes. Y eso no, pero lo que digáis todo. También podría ser Rosa. Sí. Pero también es verdad que estamos esperando, pero estamos esperando para organizar debates y tablas. Luego si pregunta rápida. De todos, o sea, no de un equipo, sino de todos los equipos. Entonces, claro, ¿cuándo van a ser? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque no están los equipos formados. ¿A qué me invitan? No lo sabemos. ¿Sabes? Entonces sí que es verdad que en el momento en el que estén los equipos es cuando se invitará. Pero ahora no se puede invitar porque no sabemos a quién tenemos que invitar. Y va a coincidir justo en esas fechas porque los debates tienen que ser en esas fechas, no pueden ser luego más tarde. Para que la gente... Que vamos a organizar charlas, o sea, charlas no, debates entre las distintas propuestas de Vista Alegre. Pero claro, en estos momentos, como no están hechos los equipos, no sabemos de quién invitar. Entonces, porque luego, por ejemplo, ¿qué va a pasar? ¿Van a pactar anticapitalistas con Pablo Iglesias? O no lo sabemos, ¿vale? Entonces, hasta que no esté eso claro, no se sabe a quién podemos invitar a los debates. Y van a ser, evidentemente, claro, a principios de febrero. Pero no pasa nada, o sea, es decir, si hay asamblea nacional y hay un debate y no se puede asistir al debate, pues no se asiste al debate. O tendrá la posibilidad de elegir, o vienes a la asamblea o vas al debate, eso ya cada uno decidirá. Bueno, como ya veo que estáis recogiendo, he pedido 5 presupuestos de autobuses. Me falta uno, que yo creo que me lo mandarán mañana. Entonces cogeremos, lógicamente, el más barato. La idea es que vaya... Que tenga ruedas,
esperemos que sí, que vaya de Valencia a Vistalegre, que allí nos deje. El viernes por la tarde se supone que va a haber algo, pero no sabemos el qué, porque todavía no hay calendario, no hay horario, no hay nada. Y luego ya, el metro está muy cerquita, a ver si está la Vistalegre. No, la parada es Vistalegre, ¿verdad? Está muy cerca, el metro está de lo que es el pabellón a los que nos dejen ir. Y luego ya cada uno que se vaya a dormir donde pueda, porque lo que se contrata únicamente es el autobús. Y luego el domingo igual, el domingo de 6 a 7 es la hora que les hemos dicho para que el autobús nos recoja igual, en Vistalegre. O sea, y ya de allí directamente a Valencia. En principio sí. Lo que pasa es que, claro, como trabajamos con la primera por las mañanas, lo que hemos pedido presupuesto, que todo eso no creo que pueda cambiar el precio, es para salir de Valencia sobre la 1, 2, para que... El viernes. ¿Qué mes? En febrero. ¿Cuándo es la asamblea? ¿Cuándo vamos a ir? A Madrid. Oye, y una cosa que quería decir para ir a Vistalegre para falta inscribirse en algún Se supone que sí. o se podrá ir directamente. No. Bueno, a ver, la entrada. Se supone que será como el primer Vistalegre. Sacarán por internet tandas, ¿vale? Como se paga el seguro por el aforo y todo ese rollo, lo que hacen es que sacan a lo mejor 4.000. Cuando se han acabado esos 4.000, vuelven a sacar, porque el aforo de Vistalegre son 10.000. ¿Vale? Entonces sacan 4.000. Cuando se han gastado esos 4.000, vuelven a sacar otros 4. ¿Para qué? Para pagar el seguro que corresponde. ¿Vale? No pagan más. Se supone que lo sacarán por día, sábado tal. Exactamente, y para cada... aunque es gratuito... Tendrás que coger para todos los días. Aunque es gratuito... Por separado. No. Sí, es que no lo sé todavía. Vale. Pero si es como el anterior, tienes que sacar entrada por día. Es decir, que puede ser el sábado y el domingo, ¿no? Exactamente. Y lo que sí es que cada uno se lo busca según sus posibilidades. Por eso el autobús rosa no te puede distribuir por todo Madrid. Te lleva al punto a 2 puntos, aquí te dejo y aquí te dejo. No, era por si tenía algún hotel previsto cerca. No, es que el problema que tienes Vistalegre, aunque es Madrid, pero es muy a las afueras de Madrid. Entonces, por ejemplo, allí para la hora de cenar y todo eso, pues es una ciudad dormitorio. Tienes algún bar y eso, pero no hay mucha cosa. Cuando nosotros estuvimos, por ejemplo, estábamos en Lavapiés. Y es que el metro te deja... Cogíamos el metro... Está lejos, pero es el metro. Hay buena comunicación a cualquier hora. Aunque estés en Madrid no tienes problemas para llegar a Vistalegre. Va a llegar directo. Bueno, según donde estés, tienes que hacer transporte y tal, pero que es muy fácil. Bueno, pues si los del círculo de ellos quieren ir... ¿Cuándo vais a quedar? ¿Cuándo vais a quedar para...? Pues mirará. No, a ver, eso se colgará. Un formulario, porque claro, en función de la gente que venga habrá que coger un autobús o ninguno. ¿Vale? Porque entonces se colgará en Telegram y tal el formulario, ¿vale? Para que quien quiera se pueda inscribir y pagar. O sea, porque claro, hay que recoger el dinero para pagar al autobús. Entonces, si queremos el app, lógicamente se cobrará. Hombre, si por ejemplo de aquí vienen 5 o 6 personas, entre vosotros os apañáis y luego lleváis el dinero, pero el punto de recogida será la morada. El recinto es cerrado, es cubierto. Es cerrado, es un pabellón de deporte. Es un pabellón. Hombre, sí, pero no tanto. Hablaremos de eso. No sabemos si fecha